Un saludo a Jesse. No tosí todo el día, justo ahora me puse a toser. Bueno, bienvenidas y bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo número 188. Un saludo a Jessie, un saludo a la señora Janine. Y bueno, vamos a empezar nomás porque en realidad... Un saludo a María Inés. Bueno, la ley de autismo se aprobó y la ley de autismo se firmó el decreto para su promulgación. Esto fue, si no me equivoco, el día miércoles. Un saludo a Keno Suma. Así que efectivamente la ley solamente falta que aparezca en el diario oficial, que es un trámite que demora más o menos 5 días. Así que la ley debería estar en estricto rigor vigente a partir del martes, miércoles de la próxima semana. Un saludo a Marcela. Pero a diferencia de lo que han dicho algunos políticos de manera sumamente irresponsable, la ley en todo lo que tiene que ver con el área de la salud comienza a regir, en este caso, a partir del miércoles... No tengo idea qué día va a ser el miércoles. ¿Hoy día cuánto estamos? ¿Estamos a 3? No me acuerdo bien. A ver, 1, 2, 3. Claro, hoy día estamos a 3. Sería más o menos 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos el 8 de marzo del 2024 la ley de autismo entraría en rigor en lo que tiene que ver con el área de la salud. Un saludo a Mapacha, muchas gracias por estar acá. Así que el 8 de marzo del 2024 y no el 8 de marzo del 2023 se podría comenzar a buscar servicios en el área de la salud, principalmente el diagnóstico. Porque una de las cosas que no dice la ley es el otorgamiento de servicios terapéuticos. ¿Y por qué la ley no dice eso? ¿Y por qué muchas personas creen que sí? Primero porque la ley dice que el autismo no implica discapacidad. Entonces, al no existir discapacidad, las personas no tienen derecho a recibir apoyo, porque la misma ley dice que el autismo no tiene relación con discapacidad. Lo voy a responder, Yamilet. Y este tema es súper importante porque en redes sociales hay harta gente que habla de que la ley es fabulosa, que la ley otorga miles de cosas. Un saludo a Carolina Tavilo. Y la ley, no sé por qué creen que la ley va a otorgar más cupos para colegios, más cupos para hospitales, más cupos de jardín infantil. Y la ley en ningún caso, en ninguna parte, dice eso. Entonces, pero vayamos por parte. Los servicios que se van a prestar en el área de la salud son para el diagnóstico. ¿Y por qué no para la parte terapéutica? Porque la ley asume que tener trastorno del espectro autista no implica que la persona necesite apoyo. Entonces las familias van a tener que hacer un trámite para demostrar que necesitan apoyo, lo cual es el absurdo mismo. Un saludo a Claudia Rojas, porque es como que una persona ciega tuviera que demostrar que es ciega. Es como que una persona sordomuda tuviese que demostrar que es sordomudo. Así de imbécil, así de absurdo, así de ridículo quedó la ley. Se dijo en reiteradas ocasiones que eso era un error, porque el autismo genera necesidad de apoyo. Es por lo cual se peleó por más de 10 años. La ley no se aprobó gracias al presidente Boric, y eso es súper importante decirlo. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque no decir esto es negar el esfuerzo que se hizo por más de 10 años por muchos grupos de padres de manera aislada, trabajando con una diputada que en su momento se llamaba la diputada Cristina Girardi. Así comenzó el trabajo. Pero nunca, jamás hubo un texto escrito. El primer texto escrito es el que se hizo de la gente que trabajaba con el entonces diputado Sergio Gaona, y después una parte de la gente que estaba en ese proyecto copió algunas de las ideas y rápidamente colocó un proyecto de ley para anticiparse a nombre de la diputada Carolina Marzán. Pero el proyecto de la diputada Carolina Marzán es pero terrible de malo,
en miles de cosas. De hecho, ese proyecto decía que la ley tenía que ser enfocada en el quinto decil. Eso quiere decir que las personas que ganan un peso más del sueldo mínimo, todos quedaban afuera. Todos quedábamos afuera. Lo cual es un absurdo. Pero en fin. Entonces, es importante tener claro que no van a haber servicios terapéuticos, no van a haber atenciones psiquiátricas, no van a haber atenciones de fonoaudiología ni de terapia ocupacional, porque la ley asume que no hay necesidad de apoyo. Entonces, como dije, las familias, cuando reciban el diagnóstico, después de eso, en vez de recibir apoyo terapéutico, acompañamiento, lo que van a tener que hacer es pelear para demostrar la necesidad de apoyo de sus hijos, o sea, el nivel de discapacidad. Porque mientras no se demuestre que exista discapacidad en la persona, la ley dice que no tienes derecho a nada. Porque la ley dice específicamente que no hay discapacidad en el autismo, lo cual es una estupidez. Voy a leer, estamos hablando de la ley de autismo. Soledad dice, es un chiste de la ley porque siendo un trastorno neuropsiquiátrico y lo ven como condición. Ya, eso es una pelea que se ha dado mucho. Se logró sí que la ley quedara como que es un trastorno de salud mental. Pero muchas agrupaciones insisten y majaderamente en decir que no tiene relación con la salud mental. Ahora, se entiende que muchas de esas familias tienen hijos o hijas que todavía están muy chicos y chicas. Por ende, claro, ellos no han vivido esta etapa de necesitar apoyo psiquiátrico, que es lo que necesita una persona que tiene trastorno del espectro autista. Esto es tan tonto como pensar que una persona con esquizofrenia lo que necesita es ir al fonoaudiólogo. Así de tonto es el cómo la ley ve el autismo. Así de absurdo. Es como pretender que lo que una persona con esquizofrenia necesitase fuese un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Y con eso su vida va a estar súper bien. Y eso es un error, porque una persona con esquizofrenia lo que necesita es un apoyo terapéutico, psiquiátrico, muy específico, atenciones psicológicas muy específicas, que en algunos casos requieren internación. Por ende, requiere que existan servicios de internación. Bueno, en el caso del autismo, lo principal que se requiere es primero una atención psiquiátrica o de neurólogo especializado en autismo. Porque el TEA, a diferencia del TDAH, sí es invalidante. El TDAH a una persona que no tiene los medicamentos, claro, su vida es súper compleja, pero si toma los medicamentos su vida es extremadamente normal. Pero una persona con TEA puede tomar los mejores medicamentos del planeta y va a seguir estando mal igual. Va a tener crisis igual. Va a tener desregulaciones bioquímicas igual. Porque es una de las cosas más impresionantes en el autismo, es por ejemplo la metabolización acelerada. Que todos los medicamentos que se hubiesen tomado durante el día, todos desaparecen de la sangre y por ende no hacen ningún efecto en el cuerpo. Pero no se puede repetir la medicación hasta que toque la siguiente dosis por el peligro de dañar el corazón. Entonces, un fenómeno que ocurre solo en un trastorno y no en otros, sí implica necesidad de apoyo y de mucha protección. Bueno, entonces como les decía, la ley sí va a estar enfocada en entregar de manera gratuita un diagnóstico, pero nada más. En ninguna parte de la ley dice que, por ejemplo, habrán atenciones psiquiátricas. Porque para poder dar esas atenciones psiquiátricas, primero el Estado tendría que reconocer que el autismo sí genera necesidad de apoyo, por ende discapacidad. Y la ley dice que no. Pero además de eso, el no enfocarse en la necesidad de apoyo de salud mental y desviarlo como que esto es prácticamente una forma de ser, una forma de sentir, implica que se cree que con el diagnóstico prácticamente la vida está solucionada y el diagnóstico es solo la primera parte. Entonces, a partir del 8 de marzo del 2024, como muchos, si son pequeños, van a recibir estimulación temprana, creyendo que esa estimulación temprana es más que suficiente para que el autismo no genere severidad, lo cual es un absurdo técnico, científico, y además en toda la literatura internacional se dice que no es así, que el autismo sí genera severidad, y en más del 55% de la población genera es ser no verbal. Entonces,
La ley, en ese sentido, en cuanto a servicios de salud, va a chocar con la realidad, lamentablemente, y esto se advirtió, se dijo de manera majadera que esto va a pasar. Y lamentablemente nosotros vamos a tener la razón, porque la ley en ninguna parte dice que habrán atenciones psiquiátricas, para lo cual se debieron haber hecho, nosotros propusimos en una indicación una beca de 25 cupos anuales para formación de psiquiatras y neurólogos. Esa indicación no recibió el apoyo de otras agrupaciones, porque obviamente aquí hay una mentalidad de negocio. Lo que quieren es tener a niñas y niños en ciertos lugares, entregándoles ciertas terapias que son absolutamente inútiles, porque no cambian la severidad, no cambian la realidad del autismo severo, y finalmente, si no son TEA nivel 1, es un trabajo que hay que pagarlo y que finalmente termina siendo un trabajo muchas veces incluso perjudicial. Muchas veces criticando y culpando a los padres porque su hijo no habla, cuando la ciencia dice que lo normal en el autismo es no hablar. Eso es lo normal. Lo extraño en el autismo es que las personas hablen. Lo extraño en el autismo es que las personas no tengan muchas crisis de manera continua. Lo normal en el autismo es tener bipolaridad, tener TOC, tener TDAH, tener psicosis, tener esquizofrenia, tener borderline, todo al mismo tiempo, a veces días que no va a tener nada, a veces de manera secuencial, a veces una cosa primero, la otra después, y la depresión. La depresión es lo propio del autismo. La depresión y la ansiedad, que son dos cosas súper antagónicas, en el autismo están fusionadas y ocurren de manera cotidiana, de lunes a domingo, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, de manera continua. La ansiedad y la depresión en el autismo no para jamás. La persona aprende a vivir con eso, aprende un poco a controlarlo, pero nunca se le quita y no hay ninguna terapia que lo quite. Entonces, en ese sentido, la ley va a chocar con la realidad y vamos a tener a muchas familias muy decepcionadas el próximo año, creyendo que sus hijos, por ejemplo, de 20, 25, 30 años, que tienen autismo severo, creen que el Estado les va a otorgar atenciones psiquiátricas y eso no va a pasar, porque nunca se aprobó la indicación que daba cupos de formación, porque el Estado es el que abre las becas para las formaciones de especialidades, y además tampoco nunca se dijo cómo van a ser los cursos de formación para fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales. Eso no está en la ley. Se habla de manera general de entregar orientaciones y apoyo, pero eso es todo. Nunca dice específicamente cuántos cupos de formación van a ser anual, pensando que se requiere primero formar profesionales para poder dar servicio. Hoy día, 3 de marzo del 2023, no hay suficiente personal para entregar atenciones psiquiátricas a las personas con TEA. Hay personas que reciben una atención cada 6 meses y eso es un absurdo. Las personas deberían recibir una atención mensual, y a veces más de una vez al mes. Cuando tienes una hija o un hijo que se saca un trozo del brazo, de la mano, de la pierna, se quita el pelo, se saca las pestañas, se saca los dientes en sus momentos de desesperación, tú no puedes esperar 5 meses más para que el psiquiatra atienda a tu hijo o a tu hija. Tú necesitas una atención urgente. ¿Y qué es lo que ocurre? Las familias están teniendo que pagar otro profesional que lo saque del momento de la crisis o de la situación puntual. En ninguna parte de la ley dice que el profesional neurólogo, psiquiatra, que atiende a tu hija o a tu hijo como profesional de cabecera, no dice que está obligado a dar un apoyo terapéutico en caso de crisis severas. No lo dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día en Chile? ¿Y qué es lo que va a pasar el 8 de marzo del 2024 y el 2025, 2026, 2027, hasta que esto se arregle? Lo que va a pasar es que va a seguir ocurriendo que las familias, cuando su hijo o su hija tiene una crisis severa, tiene que estar llamando a carabineros que no quieren ir a tu casa porque tampoco saben qué hacer. Y tienen que estar pidiendo una ambulancia que tampoco sabe qué hacer. Y tienen que estar viendo si es que va a haber un cupo en un hospital psiquiátrico, cuando lo más probable es que no va a haber. Entonces van a tener a tu hijo o a tu hija amarrada a una camilla, desnudo o desnuda,
solo tapado un poco del cuerpo, amarrado, y eso no pueden negarlo porque tenemos el caso de la presidenta de la agrupación Autismo Severo, de la Fundación Autismo Severo, Chile, que le tocó vivirlo hace muy poco con su hijo. Un trato muy indigno y que si ella no hubiera peleado como pelea por todas las familias que pertenecen a la agrupación, su hijo no habría recibido el alta. Ni tampoco nadie se habría preocupado de dar una medicación que realmente le sirviera. El tema es, ¿dónde estaba el psiquiatra cabecera? ¿Dónde estaba la orientación que debe seguir un plan de acción frente a una crisis? No está. ¿Está en la ley? Tampoco está. Y hemos tenido una senda pelea con harta gente que dice, no, es que esta ley es maravillosa. Eso es mentira. ¿Cómo tú puedes decir que algo es maravilloso si desconoce una realidad que es fundamental en el autismo? Y es por lo cual se ha peleado por más de 10 años. Que el autismo genera necesidad de apoyo. Y la ley dice que no. Entonces, ¿cómo se puede decir que es una buena ley cuando la ley niega la realidad de las personas con TEA? Desde el nivel 1 al 3. Y ni hablar del nivel 4. Porque ahí entonces ya es el absurdo mismo. Lo que pasa, Yamilet, es que sí hubo gente que nos desgastamos, y varios, no solamente nosotros, también otras agrupaciones y otras fundaciones, que estuvimos peleando para que se escucharan argumentos. Pero lo que pesó es el populismo de FENAUT y otras agrupaciones. Un saludo a Carmen Graciela, porque no le quisieron dar la credencial, pero ¿por qué? Bueno, otra cosa es que el presidente de la República, la máxima autoridad del país, quien se supone que tiene que guiar y orientar al país, en vez de decir trastorno del espectro autista, que es la realidad que viven nuestros hijos, dijo la condición. O sea, el presidente no tiene idea ni siquiera de lo que firmó. El show que hicieron, o sea, yo no voy a decir nada negativo con respecto a los niños que estuvieron ahí o no, pero claramente eran hijos de personas que trabajan en el Senado y que no sé por qué están súper felices con la ley. Yo lamento mucho que no hubiera primado la razón, que no hubiera primado la fundamentación científica y que además es una fundamentación incuestionable. Porque no se trata de lo que yo opine, no se trata de lo que opina la presidenta de la Fundación Autismo Severo Chile. Se trata de lo que dicen los manuales internacionales, lo que dice la norma internacional, lo que dice la evidencia científica. Y no estamos inventando un autismo que no existe. El autismo real es el de las personas que se toman el cloro, que se escapan de la casa, que no tienen percepción del peligro, que tienen evasión cognitiva, que tienen trastornos del sueño, que tienen trastornos de alimentación, porque el autismo muchas veces les lleva a discriminar alimentos, personas que tienen trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, trastornos de bipolaridad, trastornos que requieren quetiapina, seroquel y un montón de otros medicamentos. Entonces, todo esto se negó y al final quedamos con una ley que la gente cree que le va a otorgar servicios que no. Y lo peor es que al tú manifestar que la ley tiene errores y horrores, salta mucha gente diciendo, es que todas las familias autistas están felices. Yo soy papá de una persona con TEA nivel 3, con su credencial de discapacidad con 100% y que dice sin necesidad de renovación. No, a mí no me vienen a contar cómo es el autismo. A mí no me van a venir a tratar de meter el dedo en la boca con la tontera de la neurodiversidad, la neurodivergencia y todas esas imbecilidades. Ni tratar de hacer creer que todas las personas autistas son gay para así poder justificar la pedofilia que quieran instalar. Entonces, no, a mí no me van a venir a contar ese cuento. Y así a muchas otras familias también les está haciendo sentido el hecho de que ahora el Estado de Chile se va a preocupar de que las personas con TEA tengan sexo. ¿En serio? O sea, yo he visto cosas que fomentan la pedofilia, pero ese artículo, el 7G, es una imbecilidad que ya incluso en otros países lo están criticando. Profesionales de la salud en Chile, no solamente nosotros, profesionales de la salud en Chile están haciendo un llamado a estar atentos y lo han dicho con estas palabras. Este artículo, el 7G, es la puerta a la pedofilia y al abuso sexual. Pero el gobierno no quiso escuchar.
el gobierno no quiso ceder ante la razón. En fin. Lamentablemente, Yamilet, no, la ley no dice que va a haber, por ejemplo, hay mucha gente que cree, perdón, que la ley les va a otorgar una pensión por ser cuidador. Eso no está en ninguna parte de la ley. Nunca estuvo en la ley. Nunca hubo un artículo que mencionara siquiera eso. No hay nada, nada. Yo de verdad, pucha, lamento mucho ser el que tiene que decir las cosas negativas. Pero no hay nada en la ley que hable de beneficios, ayuda, protección, orientación y apoyo a las personas que somos cuidadores o cuidadoras o cuidadores. No hay, en ninguna parte de la ley. Como mucho hay una parte que dice que debería haber una atención preferencial. Debería. No dice que es una norma. No dice que será sancionado el funcionario que no diera una atención preferencial. No, eso no está en la ley. Hay mucha gente que cree que las personas ahora cuando tengan un problema porque su hija o su hijo tuvo una crisis van a poder salir del trabajo. Eso es solo para los funcionarios públicos. Eso no es para nosotros el resto de la población. O sea, no se trata de decir que el gobierno es inoperante o no. Primero hay que esperar que la ley se termine de promulgar, porque en estricto rigor la ley no está promulgada, solamente se firmó el decreto. ¿Ya? Y lamentablemente, hasta que no quede realmente promulgada la ley, que es la publicación en el diario oficial, antes de eso no se puede reclamar nada. Pero además hay que recordar que la ley en lo que tiene que ver con servicios de salud comienza a regir a partir del 2024, no el 2023. Entonces yo no puedo entender cómo una diputada de la República, como la diputada Carolina Marzán, que no es una novata, no es una persona que recién entró al Congreso, uno podría decir, bueno, a lo mejor se equivocó, no lo leyó antes, etcétera. Ella hizo un video ayer diciendo que por fin, en 5 días más, las personas iban a poder disfrutar de los beneficios de la ley. Eso no es así. La ley dice claramente que en lo que tiene que ver con servicios de salud, la ley comienza a regir a partir del 2020, 12 meses después de su promulgación. Entonces, si la ley sale promulgada el miércoles 8, el 8 de marzo del 2024 recién se puede empezar a solicitar servicios. Por eso les decía, la ley no entra en rigor ahora. De hecho, como dice Marcela, se supone que van a crear 29 centros de diagnóstico temprano. Pero ojo, diagnóstico temprano no es de atención. No es de atención terapéutica. La ley no habla de dar atenciones terapéuticas. Sí, como dice Mapacha, una vez que la ley esté promulgada, ya totalmente, ahí nosotros vamos a empezar a difundir cuáles son los horrores y errores de la ley. Eh, Claramente no hay ninguna motivación política a cambiarla, porque nadie quiere decir algo que contradiga lo que haga o no haga el presidente, porque no sé por qué hay gente que cree que criticar algo te vuelve oposición, o como que solo tienes el ánimo de destruir. Si algo causa problemas, si algo se vende como un servicio que no es real, tú tienes que reclamar. Es tu derecho ciudadano. Pero más allá del derecho ciudadano, nosotros como Fundación Autismo Severo Chile, nosotros tenemos el deber de velar por las más de 170 familias que se han adherido a la fundación. Y nosotros vamos a pelear en eso. La credencial de discapacidad sí sirve. Las personas que tengan credencial de discapacidad para sus hijas o para sus hijos sí van a poder pedir servicios más adelante. Por ejemplo, van a poder pedir atención preferencial en los centros de atención público.
Las personas que no tengan la credencial no pueden demostrar que la persona tiene TEA y tiene necesidad de apoyo. Una persona puede tener el diagnóstico, pero si no tiene credencial, entonces no tiene derecho a nada. Porque la ley dice claramente, para las personas debidamente diagnosticadas y que tuvieran acreditada una discapacidad, a esas personas se les van a otorgar ciertos beneficios. Con respecto a lo que dice Francia Fornerot, algo así, no lo alcanzo a ver muy bien. Tú dices, entonces no critiques tanto, ningún gobierno antes hizo nada y ahora algo se avanza y todo malo. Es que tú estás absolutamente equivocada, absolutamente equivocada, porque primero, la ley no la impulsó el gobierno del presidente Boric. Eso jamás fue impulsado por el presidente Boric. La ley se comenzó a trabajar hace 10 años atrás. Yo también participé en ese proceso inicial. Después el tema quedó en nada, pero el primer texto es en el gobierno anterior, no es en el gobierno del presidente Boric. Eso, decir que la ley es gracias al presidente Boric, eso es mentir, eso es engañar. No es este gobierno el que ha impulsado la ley de autismo, eso no es verdad. La ley de autismo se frenó debido a que la diputada Marzán se obsesionó con ciertos artículos y la ley se dilató. Se le hizo ver que habían muchos errores en la ley y ella no quiso aceptar esos errores. Después tocó cambio de gobierno y pasó al Senado. Y en el Senado hubo que arreglar la ley completa. Completa. Si alguien, como Fenaut y otros más, dicen, no, es que la ley se aprobó, todo lo que nosotros hicimos se aprobó, eso no es cierto. Eso es mentir y engañar. Porque los artículos de la ley de la diputada Marzán no están en la ley definitiva. Entonces, no aceptar esto, que es una evidencia empírica, es simplemente no querer ver, no querer escuchar. ¿Y otros gobiernos hicieron algo? Sí, la presidenta Bachelet hizo algo. Y hay que reconocer que el presidente anterior sí patrocinó el proyecto de ley para que el proyecto de ley se discutiera en el sentido de poder otorgarle financiamiento público, porque era algo que no se había querido colocar, que era financiamiento público. Después, en este gobierno, lo que se hizo fue aumentar un poco el presupuesto que ya había, pero fue aumentarlo como un 2%, 3%, si no me equivoco, si alguien me puede corregir, pero nada más. Pero la ley no se debe al presidente Boric, eso no es verdad. A ver qué dice. Lo que pasa, Claudio, es que tú dices que la ley podría ser perfeccionada con el tiempo, es que ahí hay un problema. Tú no modificar una ley es mucho más complejo que hacer una ley. Y el problema es que, por ejemplo, la indicación que se hizo al artículo 7G, que es el artículo más complicado que tiene que ver con el tema de la sexualidad. Nosotros hicimos una indicación y que fue apoyada, curiosamente, solo por la derecha. Nosotros propusimos que a las personas que tuvieran menos del 25% de necesidad de apoyo o discapacidad, pudiera el Estado apoyarlos en que puedan ejercer su sexualidad, apoyados por el Estado, y si es que alguno lo desease, tuviera hijos. Pero en el caso de las personas que tuvieran más del 25% de discapacidad o necesidad de apoyo, y sobre todo en nivel 2 y 3, el Estado no puede promover el ejercicio de la sexualidad porque la persona no puede tener la capacidad, no tiene la capacidad de consentimiento. Tú no puedes pretender que una mujer que no puede ni siquiera limpiarse de sus propias deposiciones fecales asuma roles de madre. Porque la ley no solo dice vamos a promover que ejerzan su sexualidad, no. Además la ley dice que sin exclusión alguna. Y además que que además del ejercicio de la sexualidad
el Estado apoyará la reproducción, lo cual es súper medieval. O sea, ¿cuántas veces se ha peleado para que las mujeres decidan si quieren o no tener hijos? Y la ley está diciendo que tienen que tener hijos. ¿Cómo va a tener hijos una mujer que se automutila cuando está en crisis? Es absurdo. Además que eso contradice el Tratado Internacional de Discapacidad, que dice que solo en el caso de que exista la capacidad de consentimiento, ahí sí se puede apoyar el desarrollo y el ejercicio de la sexualidad. Si no, no. Se hizo la indicación, se propuso la indicación, se explicó la indicación, se fundamentó la explicación, pero no quisieron escuchar. Entonces no hay en este momento los votos suficientes para hacer una modificación. ¿Por qué? Porque como ha primado el populismo y ha primado en el fondo de manera escondida el apoyo al MAP, que es el movimiento de amor pedófilo, entonces no hay votos para poder cambiar ese artículo. Y además que eso se propuso, incluso el senador Gaona lo peleó hasta el último día y había gente de FENAUT riéndose y aplaudiendo, gente de Mila y de FENAUT, porque las personas se les va a fomentar que no solo ejerzan su sexualidad, sino que además tengan hijos, lo cual es un absurdo. ¿Cómo una familia, o sea, imagínate hoy día una mujer que es violada, hoy día, que no tenga TEA, tratar de demostrar que fue violada es tremendamente complejo. En el caso de una mujer que no puede hablar porque no tiene lenguaje verbal, que es lo propio del autismo, ¿cómo esa mujer va a decir que fue violada? De ahí que los padres se den cuenta que fue violada, pueden pasar meses y ya está embarazada. Por ende, la ley a la cual se podría acoger, que es la ley de aborto en 3 causales, por la nomenclatura de violación, no se podría ocupar porque lógicamente las 14 semanas van a pasar. Entonces, lo que debió haber quedado ahí es tal cual como el Tratado Internacional de Discapacidad y no este invento absurdo. ¿Por qué se puso como quedó? Porque el gobierno estaba obsesionado con que no existe la discapacidad. Entonces, ¿se puede cambiar la ley? Yo lo veo muy difícil. Muy difícil. No hay votos, no hay voluntad política por parte de la izquierda de querer apoyar modificaciones, aunque sean lógicas y aunque sean evidentes. Porque nadie quiere tocar al presidente y dañar su imagen. Lo cual es un absurdo. Da lo mismo al presidente. Hoy día está él, mañana va a estar otro. Da igual el presidente. Lo que importa es que se hagan las cosas de manera racional, de manera lógica, de una manera... O sea, ¿cuánta gente que se golpea el pecho? No, es que hay que ponerse todas las vacunas a vida y por haber. Ah, pero fomentemos el abuso sexual. No importa que toda la evidencia científica diga que más del 70% de las personas con TEA no tienen ninguna posibilidad de tener plena autonomía. No, pero no importa, el gobierno dice que sí. Si tú eres papá de una persona con TEA nivel 2 o TEA nivel 3 y tu hijo o tu hija no logra plena autonomía, ahora, a partir del 8 de marzo del 2023, porque eso no tiene que ver con salud, el Estado sí te podría a ti criticar y quitarte la custodia de tus hijos porque tú no cumples la ley de que tu hijo tenga plena autonomía. Y eso ha pasado sin la ley. Ahora con la ley va a estar mucho más justificado. Muchas más amenazas, como las hubo todo el 2022, en pleno gobierno del presidente Boric, múltiples amenazas a familias por criticar la atención que le dan a sus hijos. Familias a las que se les critica porque sus hijos tienen crisis. Es como criticar a un ciego por no ver. Es así de estúpido. Pero se hizo igual. Todo el 2022 se suspendió, se expulsó por casi todo el año a personas por comportarse como lo que son, personas con trastorno del espectro autista. Se dijo, se explicó, se fundamentó, pero nadie quiso escuchar salvo un pequeño sector. Entonces, no están los votos para cambiar la ley. Tampoco es cierto que el presidente Boric la sacó rápido, eso no es cierto. Es que eso no tiene... En serio, de verdad. Bueno, yo entiendo que hay personas que... yo siempre he sido de izquierda, siempre, toda la vida. Mi familia peleó contra Pinochet,
peleó literalmente contra Pinochet. Cuando fue la cuestión del sí y el no, yo me puse una polera del no, y eso que era menor de edad, porque siempre hemos tenido una convicción política y de que la política es necesaria para la ciudadanía. Pero la verdad es que yo como una persona de izquierda estoy ultra decepcionado del presidente Boric y sobre todo de la izquierda, que se supone que era una izquierda pensante, una izquierda que reflexiona, y no. O sea, me tocó verlo porque participamos en la ley, y no. La izquierda no quiso escuchar argumentos, se cerró y se cerró y se cerró y se obsesionó, y ahí tenemos la ley como está. Un saludo a Rulito, enfermera. Es que tampoco los colegios van a... De hecho, la ley en ninguna parte dice que a partir del 2023 o 2024 deben tener cupos PIE. En ninguna parte de la ley lo dice. De hecho, la ley dice, en el caso de tener un proyecto de inclusión, no dice que por ley todos los colegios deben tener cupos PIE. No lo dice. En ninguna parte de la ley dice que el programa de integración escolar debe cumplir con ciertos requisitos. En ninguna parte de la ley lo dice. Por eso yo insisto, tienen que leer la ley. Es, esto es tan importante para los que tenemos hijas o hijos con TEA, que no leerse la ley es como salir a manejar con los ojos tapados. No encuentro otro ejemplo mejor. De verdad que todos tienen que leer la ley. Es fundamental que la lean, para que cuando escuchen una crítica, ustedes puedan decir, sí, efectivamente esto lo dice o no lo dice la ley. Y también poder informarse. Nosotros siempre dijimos, a medida que iba avanzando la ley, lo hicimos saber en mesas de trabajo de la ley, que tenía que haber un proceso de información a la ciudadanía y de aterrizar la ley. Porque tampoco es culpa de la ciudadanía que el miércoles 8 lleguen a los consultorios, a los centros de salud, a pedir apoyo médico para su hijo con TEA. Porque claramente, si tú estás viendo que hay diputadas que dicen que en 5 días más la ley entra en pleno rigor, ¿por qué la ciudadanía no va a ir a golpear la puerta? Porque lo que debió haber ocurrido es haber dicho, la ley entra en rigor en lo que tiene que ver con salud 12 meses después de su promulgación. Y la promulgación no es cuando la firma el presidente, es cuando sale publicada en el diario oficial. O sea, yo sí tengo que decirlo. Yo trabajé en todas las mesas de trabajo de la senadora Proboste. Me consta que ella trabajó harto. Y yo siempre he sido súper crítico de la ADC. Pero no podría decir que ella no trabajó en la ley. O sea, me consta que se descrestó. Más allá de que discrepamos en miles de cosas. Pero hay que ser objetivo. Pero, por ejemplo, lo que a mí me tocó ver, que es en el caso del senador Gaona, el tipo se la jugó pero hasta el último día. De hecho, incluso yendo en contra de varios de sus mismos compañeros de partido que están en el Senado. Eh, entonces, sí, claramente la izquierda se condorió, no quiso mirar fundamentos, y un sector de la derecha también llegó un momento en que dijo, ¿sabes que no peleemos más? Aprobemos nomás, porque era mejor el rédito político que sacar la ley bien. Si total, nosotros siempre dijimos, la ley igual no entra en rigor de inmediato, ¿para qué apurarse tanto? Por último, haberse tomado 2 meses más, corregir, y haber dicho que en vez de en 12 meses más, en 10 meses más. Era lo mismo. Era exactamente lo mismo y se podía hacer. Si lo único que importaba era darle tiempo para que la ley tenga presupuesto a partir del presupuesto nacional que se aprueba siempre en noviembre de cada año. Si por eso la ley no entra en rigor ahora. Porque la ley no tiene presupuesto. No lo tiene. O sea, el que crea que la ley tiene presupuesto, eso es un error. Lo único que se asignó fue recursos y autorización de gastos de recursos. Pero los recursos propiamente tal se van a aprobar ahora en noviembre de este año. Esa es la verdad. Y por eso es súper importante, nosotros siempre lo dijimos, vean los videos de las sesiones. De hecho, creo que todavía están. Y ahí pueden ver cómo fue la discusión, artículo por artículo.
Este video yo creo que lo vamos a subir mañana. No sé si lo vamos a subir solo en mi página o también en la de la Fundación Autismo Severo Chile. Un saludo a Cata Nutri. No, en la mayoría de los colegios no hay integración, porque no es una obligación tener integración. De hecho, el costo de tener el programa de integración es muy alto. Porque también nosotros dijimos, era importante haber puesto en la ley aumentar la subvención del programa PIE. No, esa indicación tampoco fue apoyada. Si eso es lo más absurdo. Yo no tengo un hijo con TEA nivel 1. O sea, tengo una hija con TEA nivel 1, pero ella no ocupa el programa de integración. Podría para mí ser no meterme en ese tema, pero no puedo, como vocero de la fundación, no preocuparme por las personas que sí tienen hijos que requieran el PIE. Y por ende, lo lógico era lo que hicimos nosotros, una indicación donde hablábamos de aumentar el presupuesto del PIE. En ninguna parte de la ley se habla de aumentar el presupuesto del PIE para que lo que se paga pueda permitir, sin objeción alguna, que se contraten los profesionales que tienen que estar en un programa PIE. Por ejemplo, el tutor sombra. ¿Está puesto en la ley? No, no está puesto en la ley. No está establecido como una norma, como un requisito para el PIE. No lo está. Un saludo a Obrero Jurídico. Él dice, hola, ¿qué tal? Los cupos PIE pertenecen a otro cuerpo legal que se acuerda con la ley TEA. No. La ley TEA no establece ninguna obligación de que tienen que existir programas de integración en todos los colegios. En ninguna parte de la ley lo dice. Ahora, con respecto al programa PIE, obviamente pertenece a otro cuerpo legal, pero lo que nosotros tratamos de hacer era que hubiera cupos PIE establecidos para que todos los colegios hubiera cupo PIE, para que la familia no tenga que estar como prácticamente mendigando poder llevar a su hijo en algún lugar, y además se aumentara el presupuesto, porque la subvención que se paga es muy poca. Un saludo a Marcelo Yáñez. Mira, no sé si decir lo que dice a Marcelo Yáñez de que la izquierda no es verdadera ahora o no. Yo la verdad que estoy súper sorprendido del Partido Comunista. Ahora, no todo el Partido Comunista es la senadora Pascual, obviamente. Pero la verdad no me lo esperé. De hecho, ella a nosotros nos doró la píldora, nos prometió que nos iba a apoyar las indicaciones que tenían que ver con la severidad. No, nada, no apoyó nada, ninguna cosa que tuviera que ver con severidad. Y todo por privilegiar a ciertos grupos que no querían que se hablara de severidad. ¿Por qué hay agrupaciones y fundaciones que no quieren que se hable de severidad? No lo entiendo. Hola Mauricio. Lo primero es comentar algo que tú deslizaste hace un rato dentro de tu live. Es la idea de que ahora Autismo Severo Chile ya nos constituimos como una fundación, lo que es para nosotros un desafío, porque ninguno de nosotros, yo creo, hace un año atrás pensaba en que algún día íbamos a estar en esto, ni siquiera pensábamos en todo lo que tuvimos que hacer, de hablar con muchos senadores, diputados para esta ley. En realidad, en un año, en retrospectiva, yo creo que todos los que estamos en la ya ahora fundación, hemos tenido que cambiar incluso nuestros tiempos de vida porque esto a lo que ahora nos estamos abocando de alguna manera ya trasciende e influye en nuestros trabajos y en nuestras realidades familiares. Por lo tanto, aclarar que nosotros también somos padres de chicos con autismo, que no es que la fundación sea algo aparte o que nosotros lo hagamos casi como una obra extra, sino que estamos ya desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros de la fundación y por qué nos tiramos en esto que en realidad es una responsabilidad más y un motivo de más cosas que hacer? Porque justamente lo que decía alguien recién en el chat, no hay nada para los adultos severos.
No hay nada, es que no hay nada. Mucha gente, ayer en Twitter estuvimos los dos enfrascados en varias, varias discusiones donde además nos trataron con muchos insultos, ¿no? Desde que Sí. éramos personas tontas, es muy bajo el nivel de la No, discusión. Yo en un momento, y gente que incluso claramente no tiene la preparación académica, yo encuentro un insulto que alguien, ya por último que me insulten a mí da lo mismo, pero por ejemplo, decir a Marcela que no tiene, decirle como que no tiene formación académica cuando estamos hablando con una docente universitaria de dos universidades importantes de Chile, entonces igual es como ser muy patudo, muy patudo, no sé qué más decirlo, pero de verdad lo encontré, pero sí, sabes que a de lo mí en peor. realidad en lo personal no me duele lo que a mí me digan, pero sí me duele que en el fondo están desconociendo la realidad. O sea, yo a una persona le dije, mira, si tú me insultas a mí no me va a doler. Ya, porque de verdad que soy profesora, estoy acostumbrada a los ambientes académicos complejos, trabajo en la universidad, entonces en realidad no me va a ofender, pero ofende a las 170 familias que nosotros en este minuto sí estamos representando y para quienes esta ley no tiene nada. Porque eso de los cuidadores que pueden ir a buscar a los niños cuando tienen crisis sin ser despedidas de sus trabajos es hasta los 18 años. Y Nosotros siempre y cuando dijimos, sean funcionarios públicos. y siempre y cuando sean funcionarios públicos. Estoy leyendo que dice Elizabeth por ahí, mi hijo tiene 23, hace rato está encerrado en casa. El mío va a cumplir 22 este mes y estoy en la misma situación que tú, con mi hijo encerrado en casa, porque hasta los 20 años, hasta los 19 pudo ir al colegio y como después no se hizo un plan de reinserción inteligente pensado en la escuela especial, ¿qué pasó? Volvió al colegio después de 2 años, feliz la primera semana y la segunda no sé, y no tengo cómo saber por qué él no habla. No sé si le dijeron algo, no sé si alguien lo insultó, no sé si alguien lo pegó. Empezó a presentar cuadros de agresividad súper potente que no tuvo durante la pandemia, ¿ya? Entonces claramente para nosotros no hay en esta ley algo. Y me dice, pero confórmate. Alguien ayer dijo en Twitter, pero ve el vaso medio lleno. Pero si O no sea, alcanza a estar o ni sea no, siquiera no se el vengan a puerto del burlar vaso, de ¿no? nuestros hijos. No se vengan, por favor, a burlar de nuestros hijos. O sea, ¿qué vaso medio lleno? Tú me estás diciendo que yo debo conformarme con algo mediocre para mi hijo, porque eso no lo voy a hacer. No solo por mi hijo, sino porque represento a a muchas familias que la están pasando pésimo Sí, por la ineficiencia del Estado. Porque lo que pasó con Elizabeth, que tiene un hijo de 23 encerrado, lo que pasó con el mío de 21 encerrado, lo que se pasa con repite. muchos de Autismo Severo Chile, no es culpa de nosotras. No es culpa de nosotras. Yo estoy segura que Elizabeth, que la María José, que todas hemos corrido con nuestros cabros a las terapias, a los neurólogos, a las flores de Bach, a San Expedito, a lo que la gente crea, y nada ha Por ejemplo, funcionado. Marcela, Entonces, eso es una hay meses, burla. Marcela, hay meses en que has tenido que pagar casi 3 terapias de psiquiatra. Sí, cuando estuvo con crisis, estuvo hospitalizado una ¿Y semana, que no supieron qué cuánto hacer con costaba él. cada una? ¿Cuánto costaba cada 70, uno? 70 O sea, mil más los medicamentos. hay meses que junto con tener la crisis, tuviste que gastar 210.000 pesos solo para que te guiaran y Solo en orientaran. eso. Sí. Y todo particular. Exacto. Todo particular porque no hay, estuvo un tiempo en ISAPRE y después en el mismo hospital donde lo tuve internado una semana, me dijo, señora, sáquelo de ISAPRE, vaya a FONASA porque va a tener más beneficios, ¿ya? Y de hecho, eso fue real porque después lo tuve que llevar otra vez. Mira, en realidad, yo soy acá de Viña, en el Gustavo Frique, nos han atendido muy bien, pero no tienen un protocolo de atención. Entonces, cuando las 2 veces que he tenido que llegar con él, incluso una vez que no fue porque estuviera descompensado, al tiro sedarlo, porque no saben. Y uno, las que No, ya pero tenemos, siendo objetivo, ¿la sedación realmente solucionó algo? no para nada, no para nada. Sí. Por eso es que nosotros decíamos que en esta ley tenía que quedar especificado la atención psiquiátrica y la atención psiquiátrica de urgencia.
¿Cuántas de las que estamos acá, y yo estoy segura de eso, no hemos tenido que llamar una ambulancia porque nuestros hijos se han descompensado? Y no hemos tenido que ver cómo nuestros hijos los amarran, los dejan con los genitales al aire, porque esa es la realidad. Yo nunca pensé que mi hijo iba a llegar a estar hospitalizado. Mi hijo nunca tuvo crisis tan severas como las que tuvo cuando regresó de la pandemia al colegio. Y más encima del colegio, lo único que recibí fueron cuestionamientos a mis capacidades como madre, mis cuestionamientos Por a que eso, yo poco menos tenía tú que como, dejar tú de trabajar. como presidente de la agrupación, ¿es cierto que hay muchas madres que se les ha amenazado con mandarle asistente social a la casa porque han reclamado Pero, porque tienen suspendido a sus hijos en los colegios? por supuesto, si este país todavía es un país medieval, donde la culpa de todo lo que les pasa a los niños es de las madres. Y es específicamente las mujeres. A mí no me vengan con que aquí hay una postura feminista, para nada. Todo es culpa de la madre. Todavía tenemos un pensamiento tremendamente medieval porque es más fácil culpar a una mujer que está desesperada, que además ha sido golpeada por su hijo, con todo el dolor que eso implica, que es inimaginable, y de alguna manera estar en esta postura de atacarla en una situación de vulnerabilidad. A muchas familias le han tirado que son personas que tienen, algunas que porque no tienen ellas educación, los hijos están así, y otras porque trabajan mucho, los niños están así, y otras porque tienen mucha educación, son más frías. O sea, acá está todo el tiempo el cuestionamiento a los padres, y en esta ley todavía esto continúa. No, Soledad, también soy madre y profesora. Sí, eso pasa. ¿Ah? ayer el presidente de la República habló de las cuidadoras. Y eso también es una falta de respeto porque en discapacidad, síndrome de Down, autismo y otras discapacidades, hay mucho hombre que a la par con la mamá lo han dejado todo para cuidar a sus hijos. Y de verdad Sí, encuentro que lo que dijo el presidente es una falta de respeto. Yo conozco el sí. caso de un niño que se llama Vicente, era compañero de mi hijo en el Colegio San Nectario. Él no es el papá del compañero de mi hijo, no es el papá de Vicente, es el tío. Pero el niño lo eligió a él como papá. Cuando el niño tiene una crisis, lo busca a él. Cuando el niño se siente angustiado, lo busca a él. Cuando el niño Él está tiene a que ir punto de entrar en crisis, entonces. lo busca a él. Él lo dejó todo por su sobrino. Es un tipo que estaba en todas las reuniones habidas y por haber en el colegio, participando en todas las actividades. Entonces, decirle a un hombre como él, como que no existe como cuidador, cuando el presidente, junto con reconocer a las cuidadoras, tenía que reconocer a los cuidadores. Conozco el caso del papá de Exacto. Amanda, un hombre ingeniero civil informático, tenía un excelente trabajo, tuvo que dejarlo, porque su hija lo requería. Sí. Su hija esté a Bueno, nivel el papá 3. de mi hijo, a pesar de que nosotros estamos divorciados, los dos tenemos, ¿cómo se llama esto? Compartición compartida, pero cuando mi hijo ha estado con más crisis, que mide 1,80 m y pesa casi 120 kilos, quien ha tenido que hacerse cargo es el papá por un tema de físico, ¿ya? Pero, y nos vamos turnando, entonces cuando él está mejor está más tiempo conmigo, y así vamos jugando entre los dos y vivimos cerca para poder apoyarnos. Entonces, de verdad que yo, por ejemplo, mi hijo recibe su pensión ahora de invalidez y yo se la paso al papá porque es el que menos ha podido ejercer su profesión, debido justamente a que él tiene mucha más fuerza física que yo para contener, y estos últimos 2 años mi hijo ha necesitado de mucha contención física para evitar que se haga daño, etcétera. No quiero dejar pasar el comentario de Daniel Rojas que dice: ¿por qué hablas de culpa? ¿Será de responsabilidad? Yo no siento culpa de nada, Daniel. De nada, la culpa es un concepto que de verdad no está en mi mente. Es la gente la que habla de culpas. Yo creo que los padres somos responsables, igual que tú, de nuestros hijos, pero no de culpas, ¿ya? Y además hay cosas que no puede hacerla el padre o la madre, que las tiene que hacer el terapeuta, que la tiene que hacer un otro. Yo también soy profesora y Eso es lo yo que se no llama le pediría... eso es lo que se llama el cuarto yo. Y ese es el objetivo de que existan terapeutas.
de que ejerzan ese otro yo para que la persona pueda trabajar y acceder a estimulación, aprendizaje, etcétera. Con respecto a lo que dice Daniel, Pero por supuesto. el presidente Boric no es el dueño ni el autor del proyecto de ley. Eso no es así. Ya, si alguien te lo hizo creer, lo lamento por ti, pero eso no es cierto. El presidente hace más de lo que puede y puras críticas. ¿Qué ha hecho él? Perdón, pero ¿qué ha hecho él? Él no trabajó en ninguna indicación del proyecto de ley. O sea, me consta porque nosotros estuvimos Sí, ahí. pero un favor. Él no es autor de ninguna indicación. Ninguna. El presidente lo que hizo fue seguir la misma línea del presidente anterior, el señor Piñera, y reconoció que había que darle financiamiento. Eso fue todo. Nada más. O sea, si alguien cree que el presidente impulsó la ley, no, el tema de discusión Es que al inmediata ya venía margen, del gobierno anterior. mira, es que al margen de los roles que han cumplido los distintos gobiernos, este es un tema de Estado. Este es un tema de cómo como país nosotros vamos a asumir lo que se necesita y ver la realidad del TEA. Es increíble. Yo ayer realmente estuve todo el día, llegué a quedar mareada porque no suelo entrar tanto a Twitter, leyendo los comentarios agresivos, los comentarios sin lectura de la ley. Hubo una persona que me dijo, pero si en 5 días más vamos a tener como todos nuestros derechos. Señora, no. No es en 5 días más, y sería injusto decir que Boric ha mentido y ha dicho que esto va a ser en 5 días más, porque Boric no lo ha dicho. Siempre se No, eso lo supo dijo que la esta diputada ley, Marzán. la diputada Marzán sí, que se pasó de revolución y dijo que en 5 días más iban a estar todas las ofertas programáticas en los consultorios, poco menos, y todo era un mundo casi de una pintura infantil. Pero esto no lo dijo el presidente. Entonces, siempre se supo y todas las agrupaciones supimos que esto empezaba a regir el 2024. Por eso nosotros en nuestro grupo de WhatsApp siempre les pedimos a los padres, por favor vean las sesiones del Congreso, por favor vean la ley, vean los documentos que nosotros hemos mandado al Congreso, lean lo que está en la página de Autismo Severo Chile, para que tenga una visión informada y no una lectura de que a mí una amiga en la peluquería me dijo que en 5 días más yo fuera al consultorio porque hay una ley de No, yo estoy cuidadores. seguro que en 5 días más, No hay cuando se cumplan estos cinco ley días, va a de haber gente cuidadores. pidiendo servicios. Porque la diputada Ah, hasta el día ¿perdona? de hoy, que yo creo que es cuando se cumplen esos 5 días más, hay gente que va a ir a pedir servicios. Porque la diputada hasta el día Pero de por hoy, ya ha supuesto. pasado más de un día, no ha sido capaz de decir, saben que me equivoqué, no era así lo que dije, esto es en 12 meses más. Y yo no entiendo por qué no decir la verdad. ¿Por qué? Es que Por tratar yo de no ganar un entiendo voto por qué si más. todas las De hecho, esto va a ser agrupaciones peor porque sabíamos, la gente cuando se sí, dé cuenta que les mintieron, la gente se va a enojar y si lo que estaban buscando era ganar votos, va a ser peor porque la gente cuando se enoja vota en contra. Ahora, con respecto a lo que por dice su- Rulito Enfermera, dice, ¿ustedes creen que la visibilidad del TEA es por la ley? No, para nada. La visibilidad del TEA se da por un tema exponencial. De hecho, el presidente ayer dio es una por información eso. absolutamente errada. La tasa de autismo no es 1 cada 52, es 1 cada 100. Eso fue promulgado el 30 de marzo del 2022. Así que no es no es, a ver, 10 años atrás era 1 cada 150.000, después bajó a 1 cada 1.500 y el año 2018 bajó a 1 cada 160 niños nacidos vivos. Y ahora el 30 de marzo del 2022 pasó a ser 1 cada 100, no 1 cada 52. Entonces, el presidente ahí obviamente fue mal asesorado, O sea, de hecho, ¿sí? Dime. no, de hecho, ahora el tema del TEA no va a depender de visibilizarlo, de la buena voluntad. Los mismos niños y los adultos ya son visibles. Yo ayer tuve Sí. que ir a hacer un trámite a una entidad de gobierno y estaba ahí esperando y había un chico dando vuelta en círculo de unos 16, 17 años, con mascarilla, con un gorro, con unos algodones en los oídos
y la mamá que trataba de que no se le escapara. Hoy fui al supermercado y había un chico que gritaba dentro del carro mientras agitaba las manos. O sea, lo que pasa es que también como yo tengo un hijo TEA, los puedo reconocer. Pero yo creo que muchas también de acá nos pasa de que vamos a un lugar y vemos que hay una mayor presencia de TEA. Entonces, por favor, o sea, aquí no va a ser un tema de que el próximo gobierno o este gobierno, de la línea que sea, sé que el gobierno no importa, importa el Estado, ¿ya? Y, y en el fondo no va a ser buena voluntad que ellos quieran hacer algo, sino que van a tener que hacer algo. ¿Qué van a hacer con los hijos de Elizabeth de 23, con el mío que tiene 22, que no hablan si yo me muero? ¿Lo van a mandar al psiquiátrico? O sea, trabajé toda mi vida para eso y mi hijo merece eso. ¿No que éramos todos iguales en esto? Mm. ¿Por qué algunos sí, algunos y otros no? ¿Por qué algunos niños sí y otros no? ¿Por qué hablamos de inclusión y tiramos globitos azules al cielo y después Pero cuando hay un se chicotea negó nos la molesta? discapacidad. ¿Ah? No, y se negó la discapacidad. Pues, sí, de hecho, el artículo de ley dice claramente que no hay discapacidad en el autismo. Lo colocan como algo que podría, así como eventualmente llegar a pasar. Y eso ya es desconocer la realidad del autismo. Y eso aparte, Por no sé por qué hay tanta gente que supuesto. dice que no es así, que la ley no dice eso. Viejo, está en la ley. La ley ¿Y por dice qué no? claramente. ¿Y por qué nosotros como padres no podemos exigir algo digno? No, el problema ¿Por qué también es nos que han ahora hecho las creer? familias se les está haciendo más difícil tener el puntaje que corresponde de discapacidad. No, Daniel, no Oye, es pero es que, a ver, capacidad espera un poquito, Marcela, espera un poquito. diferente. Daniel, No, no, Daniel, espera un no. poquito. No existen las capacidades diferentes, ¿ya? Existe una nomenclatura internacional, lamento que tengas una ignorancia tan grande, se llama discapacidad. La discapacidad es la necesidad de apoyo de un ser humano para realizar sus actividades diarias. Si tú vienes de alguna Ahora, agrupación para tratar de meter ese tipo de gol, estás pero absolutamente obsoleto, amigo. No tienes ni la más mínima idea de lo que es discapacidad, claramente. Daniel, nadie No, está si no se trata enojado de enojado, se contigo. trata de la A verdad. mí me da La risa lo verdad, que tú estás diciendo, porque yo me imagino que tú crees que mi hijo, porque no habla, vuela. No sé, qué capacidad crees tú que tiene? Me da mucha curiosidad saber, ¿ya? Nadie te está descalificando, piensa como tú quieras, pero se nota que no estás entendiendo lo que es el TEA en su profundidad. Y decirle a las mamás que están en este live, muchas de ellas con TEA severo, que tienen capacidad, onda, mamita azul, no te preocupes porque tu hijo no es que tenga discapacidad, tiene una capacidad diferente, es no, es que, burlarse en la cara. bueno, Y en eso sí todo que caso no te lo vamos a aguantar. Ahí lo sí que que no. dijo, lo que alcanzó a decir ese chico, o la persona que está detrás de esa cuenta, es mucho de lo que se peleó durante la ley. Mucha gente diciendo que no había discapacidad, pero lo curioso es que igual querían apoyo para sus hijos. Y ahí está la contradicción. Discapacidad es, Es que no. y así está definido por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización de Naciones Unidas, discapacidad es la necesidad de apoyo de un ser humano para realizar sus actividades diarias. Cuando una persona, por ejemplo, mi hijo tiene este a nivel 3, mi hijo si yo le suelto la mano en la calle, él no va a saber sobrevivir. Mi hijo no se puede limpiar sus deposiciones solo. Perdón. No solamente no puede sobrevivir, Entonces, sino que corre peligro. claro, no son autónomos y no pueden ser autónomos, por ende son personas con discapacidad. Como dice Carla Vilcher, nuestros hijos son discapacitados, por supuesto que sí. La discapacidad no es algo que baje la dignidad de una persona. Por algo, ¿Por antes qué de la te ley de daría autismo, vergüenza tener una discapacidad? antes de la ley de autismo, las personas con TEA estaban protegidas por el Tratado Internacional de Discapacidad. Ahora no. ¿Por qué? Porque como la ley dice que no hay discapacidad, solo las personas que demuestren discapacidad, esas personas pasarían nuevamente a seguir con el Tratado Internacional. Por ejemplo, mi hijo tiene su credencial, por ende, él sigue bajo el amparo del Tratado Internacional de Discapacidad. Y todas las personas que tengan la credencial siguen amparadas por el Tratado Internacional de Discapacidad. Pero antes, sin la necesidad de la credencial de discapacidad, la misma Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas han dicho en reiteradas ocasiones que el TEA es parte de la discapacidad.
Entonces, cuando el Estado Y, de Chile perdona, niega la déjame, discapacidad, está negando el derecho internacional. por ahí Aníbal dice si la discapacidad no la hace el entorno. No, fíjate, ni las enfermedades digamos, internas de las personas la hace el entorno. Una persona no es ciega porque el entorno haga que sea ciega y escriba las cosas muy chicas, es ciega porque es ciega. Y lo que hay que hacer es romper, digamos, aquellos elementos que impiden su seguridad. Entonces, poner semáforos que sean audibles, colocar cierta señalización en braille en los remedios. No sé si tú te has fijado que eso ahora está desde hace algunos años. Yo estuve metida mucho tiempo en ese tema porque fui voluntaria de un centro de grabación para ciegos acá en Viña, hace como 30 años atrás. Entonces, yo he visto los avances, o sea, tú vas al supermercado, lo que pasa es que uno no se da cuenta y pasas en un queso que vas a comprar en la mano y hay braille con las fechas de vencimiento, muchas veces con información que es importante, pero aunque tú hagas todo, aunque tú hagas toda la ciudad parlante, la persona no va a dejar de ser ciega. Lo mismo es lo que pasa con el autismo. El autismo es una discapacidad. El problema es que ser discapacitado no tiene por qué ser peyorativo, no tiene por qué ser una marca negativa. Hay muchas Pero, personas con discapacidad. Hay gente que nace con discapacidad y hay gente que la adquiera hay gente que la adquiere por un accidente, personas que tienen bueno, un accidente y le pierden un miembro, bueno, o un accidente en una piscina. en el caso del autismo la discapacidad se presenta de dos maneras. Una, a veces la discapacidad se presenta desde que nacen, y otra, la discapacidad se va manifestando a medida que van creciendo. Porque en el caso del autismo, al igual que el síndrome de Down, la severidad es progresiva con los años. Ahora, lo que tú planteas, Aníbal, efectivamente se refiere a que hay dos modelos de trabajar la discapacidad. Uno es el modelo psicosocial, que es el que cree que en el fondo la discapacidad es solo por el hecho de la relación con el entorno. Y está el modelo biomédico, que dice que la discapacidad no es por el entorno, es por la misma realidad biológica de la persona. Una persona que no tiene su mano derecha, no es que no la tenga cuando hay otros, no la tiene desde el momento que fue cercenada o que fue por nacimiento. En el caso del trastorno del espectro autista incluso es más fuerte todavía, porque por ejemplo una persona con TEA, cuando llega el momento de dormir, eh, no hay un entorno que haga que tenga una crisis, no. Es el mismo trastorno el que afecta los procesos glandulares y hace que no produce melatonina y por ende no puede entrar en el proceso del sueño, con todo el desgaste físico y mental que implica para la persona con TEA y para su familia, que a veces tienen que estar 48, 60 horas despiertos. Entonces, la discapacidad, por ejemplo, en el caso del TEA, ¿ocurre por el entorno? No, ocurre por su misma realidad biológica, porque el TEA no está en la cabeza, el TEA está en toda la estructura del cuerpo humano. Exacto. Y lo otro que también es importante decir, mira, por ahí alguien habla de que su hijo la golpea. Ese también es un tema que nosotros queríamos que quedara en la ley. Bueno, nosotros ahí, yo tengo que confesar que hemos tenido a veces algunas discusiones con Mauricio porque a mí no me gusta que me traten de cuidadora. Yo siempre he dicho que yo soy la madre, no soy la cuidadora. Yo no elegí ser cuidadora, yo elegí ser madre. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias por sacar a mi hijo adelante, como todas las que estamos en esta agrupación. Pero ojo, ¿ah? Esto de reducir o de querer decir, ya, ustedes van a ser las cuidadoras, es también una forma de decir, ustedes son las responsables y el Estado se hace invisible, ¿ya? Porque tampoco es que el ser cuidadora significa qué sé yo, que haya acceso a una vivienda digna, adecuada para nuestro hijo, sino que un sueldo mínimo o menos es lo que se está estudiando en la ley, que no es la ley TEA, ojo, ¿ah? Porque eso quedó para la ley macro de cuidados, que incluye no Que no solamente se a ha los aprobado. chicos TEA. ¿Mm? Y que no se ha aprobado. Y que no se ha aprobado todavía, recién creo que está en diseño. Entonces, por Sí. favor, no pensar que esta ley es para las cuidadoras. Es lo que pasó cuando hace un par de meses dijeron, inscríbanse todas en el registro social de hogares. Y todas partieron y todas creían
que con eso iban a tener millones de beneficios y al final no hay nada. No. Entonces, no sé, nosotros hemos sido súper criticados, pero a mí la verdad que a esta altura de la vida ya voy a cumplir 51, me da exactamente lo mismo. Están preguntando Pero, de cómo se pueden adherir a la fundación. En la página www.autismoseverochile.cl hay dos tipos de formulario. Uno de adhesión, donde dice quiénes somos, que lo pueden completar para adherir, y otro que es de contacto, donde en general nos hablan para los padres de chicos con autismo, para incorporarse a los chats de la agrupación de WhatsApp y poder conversar con otras familias y conocernos. La verdad que yo voy a ser súper honesta, yo cuando partí en esto hace 22 años, siempre pensé hasta hace muy poco tiempo que mi hijo era el peor caso de autismo en Chile y que yo era la peor madre y que nosotros éramos la peor familia. Pero la verdad es que no. Luego me di cuenta de que ese discurso de los colegios muchas veces con el que expulsan a nuestro hijo, de que ese discurso de nosotros no podemos hacer nada más por él, lo queremos mucho, pero no tenemos cómo, se lo habían dicho casi todas las mamás de la fundación. Entonces, la verdad es que ya es tiempo de que empecemos a ver la realidad como es y enfrentemos como país de manera responsable lo que nos compete con respecto a discapacidad y no dejarlo de lado, no dejarlo como si solo fuera un tema de esto es problema en la familia. Entonces vamos a generar la figura de la cuidadora y ya pues mamá le vamos a pasar 300 lucas más Hola. la pensión de su hijo para que viva de forma digna. Eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que atiendan a nuestros hijos, que nuestros hijos tengan la atención que se merecen de una vez por todas y que no han podido tener en las escuelas, desde donde los expulsan a cada rato, les disminuyen la jornada. Yo jamás le haría eso a uno de mis alumnos. Por lo tanto, no acepto ni voy a aceptar que se lo hagan a otros niños. ¿Ya? Así que por favor, no piensen solamente en los bonos de cuidadora, ¿ya? Ay, Natalia, sí. Natalia Siento que te González. sientes identificada porque significa que a alguien más le pasa. Pero bueno, un Hola, abrazo. ¿cómo están? Aníbal, dígame. Hola, mira, me quise meter más que nada porque, bueno, yo trabajo en el registro social de hogares y el tema del TEA es bastante difícil para nosotros por un tema de que, bueno, nosotros desconocemos el tema. A no ser que haya una persona que trabaje en salud tal vez, o sea, terapeuta ocupacional o alguna profesión así que esté atendiendo un caso. El tema está en que nosotros, por ejemplo, para poder actualizar el módulo de salud de una persona con TEA, no sabemos qué colocar, sinceramente, Mm. porque las preguntas en sí del registro social de hogares son bien como a grandes rasgos para poder identificar lo que es una dependencia o discapacidad leve, moderada o severa. Entonces, la verdad es que el registro no está como, ya que no se ha modificado del año 2016 las preguntas, aproximadamente, no está como implementado para identificar algún tipo de discapacidad o de condición. No, la verdad es que, como te digo, yo no soy muy interiorizado en el tema, pero hay personas que, por ejemplo, he atendido que tienen niños con TEA y hay una o dos personas que me tocó que se han ofendido cuando les pregunto por la discapacidad. ¿Por qué? Porque me dicen, es que no es una discapacidad, es una condición. Entonces, Ellos están equivocados y te voy a explicar por qué. sí, El autismo termino. Porque, está normado por el manual de diagnóstico que se llama DSM-5 de la Organización Americana de Psiquiatría como un trastorno de la salud mental y un trastorno que implica necesidad de apoyo, por ende, discapacidad. Pero también está el otro instrumento que es de la Organización Mundial de la Salud, que a esta altura se llama CIE-11, la versión anterior era del CIE-10,
y la del CIE-11 comienza a regir a partir de enero del 2022, si no me equivoco. Y en ella también se habla de los 3 niveles de autismo, incluso se habla de un 4.º nivel, y en todos hace referencia a que se requiere, o sea, que existe necesidad de apoyo, por ende, discapacidad. ¿Por qué las familias se ofenden? Porque hay muchos grupos que no quieren hablar de discapacidad, porque todavía tienen como la esperanza de que sus hijos, en el fondo, como que se les va a quitar un poco, ¿ya? Pero lamentablemente no. El autismo es progresivo y la severidad aumenta con los años. Y eso implica que a veces, por ejemplo, chicos que nunca habían tenido crisis comienzan a tenerla llegando a la pubertad o a la adolescencia. Entonces, ahora, el problema es que la gente que trabaja en lo que trabajas tú deberá recibir una inducción. El tema es que muchas de estas inducciones van a ser entregadas por agrupaciones como FENAUT y otras más, que ellos niegan la existencia de la discapacidad. Entonces ahí va a haber un contrasentido, porque por un lado las familias quieren apoyo, porque sus hijos necesitan apoyo, pero al mismo tiempo no quieren reconocer que esa necesidad de apoyo es discapacidad. Ujú. Sí, mira, la Sí, verdad es que como agregar, Aníbal, que lo que decía discúlpame, disculpa. Mauricio, perdón, no es menor, porque en el fondo uno entiende también que las mamás cuando tienen un niño de 3 5 años no quieren pensar en discapacidad. Por supuesto que eso es súper fuerte, o sea, tener Claro. que pensar que tu hijo va a tener discapacidad es sumamente doloroso, es fuerte, es frustrante, pero el problema está en, como te decía Mauricio, que la severidad va en aumento. Y a veces no es que vaya en aumento las crisis, sino que también van siendo los chicos más grandes. Entonces, imagínate que tú vayas a un supermercado y veas a un niñito de 3 años desregulado. Ese niño es fácil de contener, entre comillas. Si es que no te insultan las personas que van pasando, si es que los guardias de seguridad no se meten, en fin, ¿ya? Pero esa misma persona, imagínatela con 23, con 24 años, Con con más de 15, 100 14. kilos, claro, y de 15, 14 ya no es bonito, entre comillas, ni simpático. Ya no vas a sentir ternura por ese niño de 3 años que hace lo que tú vas a pensar que es un berrinche, vas a sentir miedo, miedo. Y esa es la Claro. realidad, es el miedo que le da después a los profesores, que les da a las otras personas, y por eso los expulsan de los colegios. A lo mejor es la misma crisis en cuanto a intensidad, tiempo, pero ahora las condiciones cambian porque ya estás frente a Cambia. un adulto. Sí, mira, y Entonces, Aníbal, ¿tú ibas a decir algo más? por eso, sí, sí, mira, lo último. Yo por eso preguntaba en este caso si el entorno sería también lo que es el discapacitado, ¿cachai? Que produce en este caso lo que es la discapacidad, el entorno, por un tema de que efectivamente lo que comentas tú, de que al final uno sabe lo que tiene su hijo, pero al final el entorno no lo comprende, no está capacitado para poder contener o para poder comprender la realidad de otras personas, al final. Porque al final así de igual forma genera lo que es una es que Aníbal, discapacidad hacia la otra persona, porque al final si no estás capacitado para poder comprender, en este caso, o para poder entender situaciones en las cuales una discapacidad, como por ejemplo, como se habla acá del TEA, es difícil también tener un entorno seguro. A eso me refiero. A eso me refería Claro, cuando lo que pasa es lo yo que que, preguntaba pasa, del sí, lo entorno. que pasa es que el problema es que aunque toda la sociedad lo entendiera, aunque toda la sociedad tuviera empatía, aún así la discapacidad igual estaría. Por eso no es una discapacidad que tiene que ver con el entorno. De hecho, Ujú. a nivel internacional se manifestó por escrito que hubieron mucho más crisis estando en pandemia, o sea, absolutamente protegido, sin Claro, contacto con el exterior, hubieron mucho más crisis. y Entonces, con eso menos también gente es en un la calle. refuerzo, claro, y eso también es un refuerzo de que la discapacidad, en el caso de salud mental, como es el caso del autismo, no tiene que ver con el entorno. La discapacidad es por su misma realidad biológica. ujú, Podría todo el mundo ser súper empático, súper apoyador y todo lo que tú quieras, y la persona Y igual no va a hablar. sonreírnos. claro. Ya, bueno, eso, Exacto. eso más que nada era lo que yo quería decir, contar la realidad, la verdad del servicio público, de que Sí. no hay un entendimiento, ¿ya? Y No, y tampoco yo creo que tenemos hace una falta una inducción. capacitación hacia Sí. esto.
Sí. porque la verdad es que las únicas preguntas que tenemos en este caso es si hay algún problema psiquiátrico o algún problema mental. Entonces, más allá de eso, tampoco. Ahora, se están generando, como último dato, y ahí me salgo, como último dato, se están generando efectivamente lo que son los temas de cuidadores, cuidadores principales y cuidadores Secundario. externos, claro, secundarios, que pueden ser hasta 3 personas, los principales, y, y bueno, esto se está tomando para madres, padres o un tercero, un tío, tía, lo que sea. Pero esto se está generando para todo tipo también de personas, por si acaso, para personas con dependencia leve, moderada o severa, que son personas de tercera edad, o niños o adolescentes que tengan algún tipo de dependencia o discapacidad, informada en el registro social de hogares. Eso, más que nada. Perfecto. Muchas gracias, Me Aníbal. Te aporta. pasaste. Gracias, Muchas gracias. Aníbal. Que esté muy bien, cuídense. Señora Janine, Gracias. estábamos esperando que hable. Sí. Señora Janine. Señora Yanni, ahí está. Aquí estoy. ¿Qué están esperando que hable? Sí, Me da 15 miedo. segundos. ¿Qué puedo decir de lo de ayer? Yo los escuchaba atentamente, Cuéntelo. pero ¿no tienen miedo a que yo hable? No, para nada. A esta altura de la no, vida. hasta ahora es viernes sin censura hasta ahora. Horrible. ¿Qué quieren que les diga? Horrible lo de ayer. Horrible lo que vi, horrible lo que escuché, de que no entendieron nada. Empezando desde que mandaron las invitaciones un día antes de la actividad. O Sí. sea, eso quiere decir que no entendieron nada, que nosotros como padres tenemos que anticipar, organizarnos con quién dejamos, qué hacemos y todo. Desde Bueno, para ahí, la gente que no sabe, la señora Janine es de La Serena. Y le mandaron una invitación toda ordinaria por correo para que viniera a Santiago de un día para otro. de ahí ya partimos mal. Ya, pero de ahí partimos mal. Después, el tema del discurso. No voy a dar nombres porque después uno termina toda funada. Pero no reconocer el trabajo de muchas personas fue horrible. ¿Cómo se dice? Ser como auto de referente, decir, yo hice esto, Juanita, Pedrito, no sé, horrible. Después pasamos al presi, siguiendo hablando de condición, siendo que en el proyecto quedó, pero estipulado que era trastorno del espectro autista. El Winnie the Pooh no tengo idea qué hacía ahí. ¿Qué más puedo No, decir? es un humorista. Pero la verdad no tenía contexto para lo que se iba a hacer. No, Esa es no, una yo demostración de que se lo tomaron muy poco en serio. sí, O yo sea, yo creo entiendo que la necesidad de todo tomarse las cosas con humor, pero el autismo no es para tomárselo con humor. No, yo creo que todo lo hicieron a la tonta y a la loca para salir luego de esto y terminar el trámite. Después lo otro, de la diputada Marzán, subir un video diciendo que en 5 días, ¿cómo era don Mauricio? Yo se lo mandé. En 5 Que en días 5 días más la ley entraba en rigor. entraba en vigencia, algo así, ¿cierto? Sí, así es. Claro, ¿cómo se le ocurre ella como una autoridad desinformar en vez de informar? Capaz que en 5 días más la gente que no trabajó en el proyecto, y no la culpamos porque no podíamos trabajar todo el mundo, estén ahí en el hospital reclamando que la ley, y la ley todavía va a empezar a regir en un año más. Sí, es que eso es lo que, de hecho, varios hemos dicho eso y dicen, no, es que es mentira, lo que pasa es que tú no has leído la ley. Y me da risa porque, ¿se acuerdan que una vez incluso tuve una conversación con varias agrupaciones de la zona suya en la mesa de trabajo y Sí. tocamos el tema de que había que empezar a preparar a la población diciéndole que la ley no entraba en rigor hasta un año más. Y algunos se enojaron porque no querían que lo dijéramos así, pero yo creo que es un deber informar y decir la verdad. Es que es lo que corresponde. Se supone que nosotros como que somos pertenecientes a una agrupación, organización, fundación. Mira, Y que Erika Chávez dice que a ella la invitaron 40 minutos antes para un punto de prensa o que mandara a alguien de mi fundación. No, es una falta de qué respeto. horrible.
una falta de respeto, no corresponde. Es que por eso yo creo que mucha culpa esto lo tenemos, bueno, mi agrupación no pertenece a la Federación de Autismo, pero yo creo que culpa de las agrupaciones que nunca dijeron las cosas por miedo que las echaran de ahí de la federación, por miedo de muchas cosas. Creo que la gente por eso se quedaba callada. No, y también yo creo que se ha creado este mito de que la Federación de Autismo agrupa y representa a todas las familias o a todas las fundaciones de autismo, y eso no es cierto. No. Igual lo encuentro súper grave de que ellos hagan creer que ellos son la voz y la representación del autismo en Chile, y eso no es cierto. Y el problema es que el gobierno se lo tragó completo. Como ellos ni siquiera le dijeron, ¿sabe qué? Quiero que me demuestres la adhesión. Nosotros, por ejemplo, si nos dicen mañana, oye, queremos que tú nos demuestres la gente que está adherida a la fundación, nosotros lo podemos descargar y podemos demostrarlo. Claro. Y lo mismo que la fundación suya. Nosotros, claro, tenemos el libro. Claro, y esta gente no, pues esta gente dice que representa a las fundaciones y agrupaciones de Chile, y eso no es cierto. FENAUT no representa a más de 3, 4, 5 agrupaciones, y eso sería todo. Y cada una de esas agrupaciones tiene mucho menos gente que nosotros. Entonces, que se escuche solo al que grita más o al que es más populista es una vergüenza. Horrible, y después todos sacándose fotos. No, y lo que me duele, o sea, lo tengo que decir públicamente, como siempre lo he dicho, yo soy súper agradecida de las personas que a uno le tienden la mano y a uno la apoyan. Para mí fue horrible que ellos como federación, como agrupación Mila, no sé cómo se llaman ahora, no reconocieran la labor que hizo Gaona. Sí, la labor que hizo Gaona fue horrible, porque nosotros, por mi parte, siempre desde el día 1 que se empezó a trabajar en el proyecto, cuando se fusionaron, yo siempre nombré, estos fueron 2 proyectos fusionados. Nunca dije uno lo hizo antes, el otro después, sino que ellos dieron todo el reconocimiento a la diputada Marzán, y en ningún momento, igual que el Presi hizo exactamente lo mismo, ellos sabiendo que eran 2 proyectos fusionados. Entonces, no, lo peor es que no se diga la verdad de que ellos se robaron el proyecto de ley que ustedes habían empezado a trabajar al principio con el senador Gaona. Claro. Y no decir la verdad igual es como, o sea, la diputada puede mentir y no pasa nada, pasa nada. Y después se le pide a la ciudadanía que haya honestidad, que haya transparencia, que seamos justos, y una diputada puede mentir y no hay ningún problema. El presidente puede dar una información falsa y no pasa nada. Nadie se arruga, nadie se complica. Exacto, es que esto lamentablemente las mismas agrupaciones lo transformaron izquierda-derecha, lamentablemente. Sí. Y yo creo que para la discapacidad, para lo que se tenga que ver en salud, creo que esto no es izquierda y derecha, y nosotros como papás deberíamos ser los que tenemos más claro esa situación. Imagínese usted trabajando en una mesa de derecha. ¿Cuándo lo iba a ver en su vida? No, menos mal que están mis papás muertos, así que... ¿Sí? Pero... Entonces... No, como dice Caro Ríos, efectivamente, todo lo que tiene que ver... Bueno, en realidad con muchas políticas da lo mismo ser izquierda o derecha. Lo importante Exacto. es apoyar y aprobar las cosas que sean, primero, verdades, segundo, que estén fundamentadas, y tercero, que sean políticas públicas que realmente cumplan con lo que prometen. Las personas creen cosas de la ley que la ley no tiene. Es que por eso nosotros, yo creo que usted sirvió mucho este canal de TikTok, usted los días martes y viernes, porque siempre habló con la verdad del tema de la ley, siempre dijo, esto sí va, esto no va, esto sí se va a hacer, esto no se va a hacer, que es algo que ellos también deberían haber hecho por el otro lado de la diputada, y la diputada a lo mejor haber trabajado con las chiquillas y haber hecho cápsula, informar, porque al final ellas se aplauden, ellas se felicitan, ellas celebran un logro, pero no tienen que olvidar que esto se trabajó para los que vienen, porque muchos de nuestros hijos, su hijo, el hijo de la señora Marcela, mi hijo, ya no entran ahí. No. Entonces, no, porque ya están diagnosticados. Y claro, yo creo que esto, que las personas que lo trabajamos de una forma correcta, de una forma yo siempre he dicho una forma del corazón prácticamente, se hizo para los que vienen.
no celebrando, yo de todos los que trabajaron, que fueron ustedes, Guajo, Vallenar, Copiapó, de acá de La Serena, yo jamás he escuchado decir, nosotros hicimos esto, nosotros empezamos el proyecto, no, jamás. Y me alegra haber conocido gente así y haber trabajado con gente que realmente las cosas la hizo por convicción, por amor a su familia, a su hijo, por los que vienen, pero no por un yo hice esto, no. Así que esos son mis descargos, yo creo, pero lo de ayer agradezco no haber llegado don Mauricio, porque si hubiera ido de verdad, capaz que me hubiera parado ahí cuando el presi, primero a quitarle el Winnie the Pooh, segundo a sentar ese niñito, me tenía perturbada y no sé quién es. Parece que es el hijo del asesor de la senadora Proboste. El hijo del asesor de Rodrigo Vega, sí. Pero No ese lo no es como, o sea, la culpa no la tiene el niño, pero claro, No, o sea, por yo supuesto. entiendo su molestia, señora Yanine, porque en realidad uno esperaba que esto se tomara con seriedad y por lo menos yo quedé traumada cuando recién diagnosticaron a mi hijo, cuando iba a charlas y las mismas psiquiatras, neuropsiquiatras tiraban a broma el tema del TEA. Y decían, yo en mi consulta tenía un niño que era adulto y un día iba en el metro y le pegó un combo a otro chico porque miró a una niña que a él le gustaba y jajaja. Y yo decía, eso no es divertido, o sea, la persona que lo hizo, la persona TEA que mandó el combo, ¿cómo debe haberse sentido? Las dificultades que tiene que haber tenido para entender la situación. Nunca me pareció divertido. Entonces quedé con un poco de fobia cuando alguien dice, ay, el niño autista que es divertido, que es chistoso, porque muchas veces tras lo que uno ve como chistoso, incluso hay una crisis. Hay chicos que se ríen y es porque tienen una crisis. Oye, retarde. Sí, me tengo que ir para ver a mi hija. Muchas gracias a las personas que participaron, a señora Yanina, a Marcela, a Aníbal, que también subió. Aníbal se llama, ¿cierto? Sí. Y Sí. a toda la gente que ha escrito harto en el chat. Como les dije, la ley debería estar promulgada el miércoles a más tardar porque se aprobó, se firmó el miércoles, ¿no es cierto? Sí. Jueves un día, viernes 2, lunes el tercer día, martes el cuarto, el miércoles 8 sería el quinto día hábil de publicado en el diario oficial. Así que ahí, a partir de ese momento, comienzan los 12 meses para que la ley entre en rigor en el área de la salud. Muchas gracias y los invitamos a todos también a participar a los que son de la región de la cuarta región, de la fundación de la señora Yanin. Y para los demás los invitamos también a participar de la Fundación Autismo Severo Chile. Nos pueden ver en la página www.autismoseverochile.cl. Tenemos gente de Arica a casi literalmente Punta Arenas, y a los cuales esperamos poder representar bien en todas las cosas que vamos a empezar a hacer este año. Muchas gracias, nos vemos el martes. Que estén muy bien junto a sus hijas, sus hijos. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau. Nos vemos, chao. Este video queda Saludos. mañana en YouTube.